Muy buenas noches, Leonardo. Buenas noches a ti y al auditorio. ¿Qué tema abordamos hoy, María? Mira, yo creo que vale la pena regresar sobre el tema del espionaje político y la diferencia que se trató de hacer el viernes pasado en la conferencia matutina del presidente, estableciendo que hay una diferencia esencial entre las labores de inteligencia y las de espionaje. Para poder dar un poco el contexto, vale la pena que nuestro auditorio recuerde que la participación de la reportera Nayeli Roldán surge a partir de la investigación que hace Artículo 19 con las filtraciones Guacamaya, en donde se comprueba, o sea, no son especulaciones, en donde se comprueba que el ejército ha espiado a Raimundo Ramos, defensor de derechos humanos en Tamaulipas, en este sexenio. No hablemos del pasado, donde también ha habido espionaje a través del programa que ahora todos conocemos, por lo menos de nombre, no que lo hayamos usado y esperemos que tampoco padecido, Pegasus. Me preocupa mucho que se establezca la diferencia entre labores de inteligencia y labores de espionaje, suponiendo que las labores de inteligencia son buenas cuando las hacen los buenos y el espionaje es malo cuando los hacen los malos. Parece un juego de palabras, pero sabes que no lo es. Sí hay diferencia entre las labores de inteligencia y el espionaje. Las labores de inteligencia pueden recurrir a espionaje o no y organizan información de manera sistemática que es pública, que es conocida, con fuentes de información que pueden no serlo y haberlo obtenido a través de espionaje. La diferencia fundamental en un país democrático es que el espionaje tiene que estar justificado y permitido por la decisión de un juez. Claro. Ahí está donde la diferencia entre el buen espionaje y el mal Y me espionaje. permites agregar algo, doctora, también el control legislativo, que en el caso de México hay una comisión bicameral. Los funcionarios, ya no sé si es CNI o CMI, que ahora me entero que hay también un centro militar de inteligencia, deberían estar en condiciones de decirle a los legisladores por qué siguen y por qué intervienen las conversaciones del señor Ramos o de Perico, el de los palotes, María. Exactamente. La diferencia es la legalidad o la ilegalidad y en el sistema de legalidad debe de estar controlada por el Poder Judicial primero para dar permiso y por el Poder Legislativo para poder dar cuenta de ella. Esa es la diferencia y además justamente ahora que mencionas el Centro Militar de Inteligencia, pues también allí tendría que haber un mínimo de transparencia. No soy inocente, entiendo que las labores de inteligencia requieren de cierta secrecía y cierto sigilo, pero no sobre la existencia misma de un centro de inteligencia. Es decir, ahora nos enteramos que el Centro Militar de Inteligencia está en el campo militar número 1, pero estructuralmente no depende de Sedena y no sabemos de quién dependa, de dónde está obteniendo recursos, cuántos recursos obtiene y cómo rinde cuentas sobre esos recursos. Esa transparencia presupuestaria sí tendría que tenerla y sí es necesaria aún en una institución de inteligencia. Entonces, creo que sí tenemos que hacer la distinción entre el mal espionaje, en donde no hay ningún control ni del Poder Judicial ni del Poder Legislativo, y todavía peor, que se niega o se disimula desde el Poder Ejecutivo. Eso es propio de gobiernos autoritarios y no de gobiernos democráticos. Sí, no, tienes toda la razón. A mí me sigue resultando, en este caso, oscuro el tema del CMI. No sabía que había una ley que tampoco lo reglamentara, como si existe una ley para reglamentar el CNI. Lo que tampoco sé es, pues el presidente va al búnker de García Luna, como lo ha llamado él, que es el Centro de Inteligencia de la Guardia Nacional, y desde ahí pues hace mucha política, recuerda lo que ocurrió en otros sexenios,
ellos, cosa que es perfectamente válida. Pero sería bueno y casi palpitante, María Marván, que nos contaran qué hace el Centro de Inteligencia de la Guardia Nacional. O sea, tendrías 3 sistemas de inteligencia: el militar, el CNI, que en principio depende de Rosa Isela, y la Guardia Nacional, que tendría su propio sistema. Sí, sería muy bonito que, además de ver el túnel por donde transitaba García Luna, nos contaran qué está haciendo este gobierno en materia de inteligencia para darnos tranquilidad, ¿no? Si está utilizando esos recursos no para perseguir a Ramos, sino para perseguir a los que hacen daño todos los días a la población y al país, María. Y inclusive, Leonardo, cómo se comunican estos 3 sistemas de inteligencia. Cuando se trata este tema, yo no puedo más que pensar en el 2001 en Estados Unidos, en donde parte del problema grave por lo que les tomó tan de sorpresa el ataque del 11 de septiembre fue la falta de comunicación entre los sistemas de inteligencia de Estados Unidos, a saber, el Pentágono, la CIA, el FBI. Creo que estamos exactamente en la misma situación en México. Tenemos por lo menos tres instituciones dedicadas a la inteligencia que no sabemos cómo se coordinan, que una de ellas no sabemos ni siquiera bajo qué ley funciona y de quién depende, y se nos quiere decir que no existen, pero eso sí nos divertimos mucho, déjame poner divertimos mucho, entre comillas, diciendo, miren el malvado de García Luna lo que hacía. No lo justifico, no sé si García Luna merece estar hoy donde está o no, parece ser que sí, la justicia americana ha decidido que sí. Lo que creo es que no podemos dejar sueltas estas cosas en México, y estamos hablando de 3 centros de inteligencia que en condiciones mínimas de transparencia deberíamos saber el marco que las regula, de quién dependen y cuál es el presupuesto que tienen, Claro. por un lado. Y por el otro lado, en el caso de espionaje, tiene que estar justificado por una decisión del juez específica para poder espiar a esta persona en estas circunstancias por este tiempo, y sobre la cual se tiene que rendir cuentas a el propio poder legislativo. Y hoy Absoluto. no tenemos ni transparencia ni rendición de cuentas. No, no, y yo me vine a enterar que había uno de ellos, y el tema del búnker, pues también me enteré que era ahí el Centro de Inteligencia de la Guardia Nacional. Me encantaría saber más de todo eso. María, muy agradecido por tu comentario. Muy agradecida yo también por la invitación y por supuesto con tu auditorio. La doctora María Marván es presidenta del Consejo Rector de Transparencia Mexicana, además una distinguida académica,